Como tercer característica, tenemos el laicismo, la laicidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, separar la vida política de la sociedad de la religión imperante. Entendían que la cultura humana tiene que quedar al margen del cristianismo, no necesariamente rechazándolo, pero sí en algunos aspectos con algún tinte anticristiano. Fundamentalmente por lo que ellos consideraban la excesiva influencia del clero en la moral de la sociedad, es decir, lo que estaba bien o estaba mal en la sociedad y que muchas veces se traducían leyes que castigaban lo bueno o malo en la sociedad, estaban influenciados por una visión particular religiosa. Y ellos entendían que eso no necesariamente era justo, porque esa religión estaba hecha por hombres, no por Dios. Por lo tanto, había que separar todo lo religioso de lo que tuviera que ver con la vida estatal y con la creación y aplicación de las leyes. Es más, hay toda una transformación de lo que se sentía por virtud en esta época. Desde la Edad Media, la Iglesia cristiana reivindicaba el principio de la caridad, es decir, el amor al prójimo por amor a Dios, y por lo tanto todo aquel que tuviese algo debía dar algo al prójimo más necesitado o al pobre por amor a Dios, o quizás por temor al mismo, por temor a la salvación. En cambio, los laicos ilustrados de esta época predican la filantropía, es decir, el amor al ser humano por su condición de tal, ayudar al otro, ayudar al prójimo, porque es un igual a vos, no por amor a una divinidad o por temor a un castigo, sino porque es alguien que está en igualdad de condiciones que vos, como ser, pero que está pasando por un mal momento y que por lo tanto es necesario ayudar. Finalmente, tenemos la idea de progreso, una idea de progreso que va a pervivir hasta fines del siglo XX, básicamente, aunque está un poco cuestionada, pero que va a ser motor fundamental de la revolución industrial y del desarrollo humano de los últimos 200 años. Es esta creencia de que la historia de la humanidad va avanzando en una serie de saltos evolutivos de progreso hacia estadios, fíjense que digo estadios y no estados, mejores de vida, pero estamos hablando de que son sinónimos, es decir, como que la humanidad va pegando saltos siempre en una dirección lineal hacia mejores condiciones de vida. Las dos guerras mundiales del siglo XX van a poner un poco en cuestión esta creencia, pero en el sentido de que la ciencia y la educación podían ser dos aportes fundamentales para la mejor condición moral y material del ser humano. Quiere decir esto, es decir, los ilustrados creían que cuanto más se desarrollase la ciencia, y por lo tanto los aportes que la ciencia podía hacer a la humanidad, como la educación para todos los seres humanos, algo que en esa época estaba solo limitado a unos poquitos. Pensemos, por ejemplo, que uno de los grandes ilustrados, Rousseau, fue también un pedagogo, es decir, pensó los problemas de la educación en la sociedad, en una época en que muy pocos lo hacían. Bueno, eso podía mejorar las condiciones materiales y espirituales de los seres humanos y en última instancia permitirles también ser más felices. Bien, para cerrar un poco por acá los principios generales de la ilustración, está bueno centrarnos en esto de cómo se difundió el mensaje, cómo llegó a ser una ideología tan expandida por Europa Occidental. No quedó circunscrito a un pequeño grupito de inspirados o de gente con preocupaciones intelectuales, sino que tuvo una amplia difusión en la sociedad. Incluso eh, por personas que no sabían leer y escribir, pero que sin embargo pudieran tener acceso a las discusiones y a las ideas que estos ilustrados planteaban, no solo a través de los libros, ya que en esta época menos del 5 o 6% de la sociedad sabía leer y escribir. Se crearon muchísimas sociedades y agrupaciones, sociedades científicas, literarias, artísticas y academias, es decir, grupos que se dedicaban a investigar o a desarrollar la ciencia, la biología, la física, la química, el arte, la literatura, academias científicas, sociedades de amigos, donde grupos que se juntaban para discutir temas, eh, espacios de charla abiertos, como los salones, generalmente reservados a eh, sectores de la nobleza con inquietudes intelectuales, tertulias y cafés más abiertos a la burguesía e incluso al proletariado urbano, donde el café, el lugar donde se vendía y servía café, hoy lo llamaríamos un bar,
servía como espacio de reunión donde la gente, además de tomar café y a veces algunas otras bebidas espirituosas, discutía sobre distintos problemas y puntos de vista. Y allí muchos de estos autores encontraban eco en sus ideas, en las necesidades y en los problemas de la gente común y corriente. Por lo tanto, acá hay una diferencia muy notable con respecto a corrientes u opiniones anteriores en la historia, porque la ideología de la Ilustración se va a difundir ampliamente en vastos sectores de la sociedad, no queda circunscrito solo a una pequeña élite eh, de intelectuales, como decía, que en aquella época eran muy poquitos además. Y finalmente está esta idea de la enciclopedia, que quizás fue el proyecto más ambicioso del siglo XVIII y que servía para difundir también el proyecto. Y era la idea básicamente de poner por escrito en una serie de volúmenes, decenas de volúmenes, de hecho se estuvo escribiendo durante décadas, una especie de gigantesco diccionario de la A a la Z, bueno, todo el saber humano, de las ciencias naturales, lo que se sabía de las ciencias sociales, que en ese momento era bastante embrionario, la religión, las humanidades, el arte, todo. Y a partir de ahí, introducir conceptos como justicia y una definición de justicia que era la justicia ilustrada, igualdad, libertad, e introducir toda una serie de conceptos que incluso podían ser bastante radicales para la época y que muchos gobiernos incluso consideraron peligrosa la lectura de la enciclopedia y fue prohibida en muchos países europeos donde el absolutismo se mantuvo firme ante todo el siglo XVIII. Hasta acá va este video donde vamos a presentar las principales características, luego vamos a tener una mirada sobre el desarrollo de algunos pensadores ilustrados, vamos a adentrarnos específicamente en concretamente qué ideas tenían estos señores, pensemos en algunos famosos individuos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, bueno, básicamente, ¿qué proponían estos? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Que por acá vamos cerrando y nos despedimos. Hasta luego.